Listo, mis amados hermanos, darles la bienvenida una vez más a este estudio maravilloso de la palabra del Señor con respecto a este libro que venimos estudiando, el libro de Apocalipsis. Así que hoy estaremos continuando con la enseñanza. Vamos a presentarnos delante del Señor, eh, quien es el dador de todo conocimiento, de toda revelación, de toda gracia. Y vamos a decirle a Él que nos bendiga en esta hora, que su palabra corra y sea glorificada también en cada uno de nosotros. Bendito Jesús de Nazaret, estamos agradecidos delante de tu presencia, Señor Jesús, por este momento que tú nos das para poder seguir meditando en tus dichos profundos, en tu palabra maravillosa, esa palabra que permanece, vive y permanece para siempre. Te pedimos tu bendición, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los oyentes, que seas tú, Señor, repartiendo este conocimiento a esa buena tierra y que sea dando su fruto en su tiempo. En tu nombre, Jesús de Nazaret, glorifícate a través de tu palabra. Amén y amén. Bueno, entonces, bienvenidos todos. Hoy vamos a continuar con este maravilloso estudio. Entonces, estamos todavía ubicados aquí en el capítulo 1, versículo 1. Entonces tenemos aquí que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, bueno, aquí en el libro de Apocalipsis nos viene diciendo cosas muy importantes ya de entrada. Estamos mirando algunas cosas, dijimos que vamos a ir versículo por versículo. Estamos entonces ubicados aquí en el versículo número 1. Entonces, que hoy nos va a enseñar algo nuevo. Entonces tenemos que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dijimos que aquí en este versículo tenemos unos personajes que vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Ya estuvimos hablando de ellos. Entonces tenemos aquí a Dios, a Jesucristo, a Ángel y también a Juan. En la clase anterior dijimos que aquí tenemos entonces en el capítulo 1 una teofanía de Dios, y es entonces a Jesucristo glorificado, ¿sí? Eso es importante decirlo. A la clase anterior lo amplificamos de una manera maravillosa. Entonces hoy vamos a meditar en esta expresión siervo, porque dice el texto que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces tenemos aquí la expresión siervo. Siervo entonces en el griego es doulos, ¿sí? Siervo entonces en el griego es doulos, que significa servir o servicio, o bueno, esclavos voluntarios o esclavos por amor, que es lo mismo servir o servicio por esclavo, ¿sí? O esclavo por amor. De ahí es que sale la palabra líder, que significa eso, ¿sí? Doulos, que también pues doulos es diácono. Nosotros pues, tenemos un concepto un poco chueco con respecto a lo que es ser líder, porque muchos creen que el líder es el que se pone un vestido, se pone una corbata, se sube al púlpito y cambia la voz, y entonces nosotros a eso le llamamos líder. Pero el principio del liderazgo es comenzar por ser siervo, ¿sí? Entonces, si usted quiere ser buen líder, tiene que comenzar entonces por ser siervo. Por eso entonces, Romanos capítulo 1 versículo 1, si usted allí abre su Biblia y lo lee, entonces allí usted comienza a leer que dice Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces ahí lo que está diciendo es Pablo, esclavo de Jesucristo. Cuando uno estudia las expresiones que aparecen tanto en Romanos como en Efesios y en algunas de las cartas que Pablo escribió, entonces uno se da cuenta, pero enfatizando más en Romanos y en Efesios, que habla, bueno, Romanos habla de la salvación en sus tiempos, y también pues Efesios habla del resultado de esa salvación.
pero en ambos se enfoca algunos términos que es muy importante que usted los conozca o de pronto algunos los conoce. Y entonces Pablo nos habla de algo que se llama agorazo, ¿sí? Agorazo significa entonces comprar en el mercado de esclavos. Ese era entonces el lugar donde allí la persona que iba a comprar esclavos se acercaba al agorazo. Hay otra expresión que Pablo usa con respecto a esto y es exagorazo, que es sacar del mercado de esclavos y poner aparte como mi propiedad privada. Y otra expresión que es lutró, que es importante que usted sepa que Jesucristo a nosotros nos declaró o nos hizo libres, ¿sí? Porque nosotros estábamos allá nosotros ahí en una condición bastante difícil, pero Él nos vio, tuvo misericordia y nos sacó de allí, ¿sí? Entonces, una vez Jesucristo nos saca de allí, Él entonces nos hace libres y entonces una vez nos pone ahí en libertad, entonces Él nos dice, bueno, ustedes decidan para dónde quieren coger, ¿sí? Entonces es importante esas expresiones ponerles cuidado porque es aquí en donde vamos a comprender lo que significa doulos o lo que significa ser líder o siervo. Entonces Jesucristo nos sacó del agorazo, ¿sí? Nos puso allí en el hexagorazo, ya nos hizo su propiedad y lutró entonces, Él nos dijo, váyanse, ustedes son libres, están sueltos, porque ni siquiera nos trataba como esclavos. Ahora somos sus hijos y nos trata como hijos, ¿cierto? Y nosotros nos sentimos amados. Una vez entonces nos hizo entender eso, un día nos llamó y nos dijo, tampoco los quiero tener aquí, así que los demás se pueden ir si quieren. Y es ahí entonces donde un llamado Pedro tomó la voz y dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo creo que usted me escriba en el chat si me está escuchando bien. No sé si me están escuchando y viendo bien. Por favor, me confirman. Que aquí la pantalla se congeló un poquito. No sé si me escucharon. Ahí en el chat me pueden confirmar. Sí, sí. Ah, ok, listo. Sí me están escuchando. Listo, muchas gracias. Entonces, nosotros, se levantó Pedro y Pedro dijo, bueno, nosotros no nos queremos ir, ¿cierto? Y él dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, dicen que el audio está intermitente. De pronto es aquí la señal del internet. Esperamos, ustedes me van a ir escribiendo en el chat a medida de que vayamos avanzando, si se está escuchando bien. Entonces, para ir aquí explicando con confianza. Entonces, sí, que se entrecorta el audio, ok. Entonces Pedro tomó la voz y dijo entonces, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros no nos queremos ir, nos queremos quedar en tu casa para siempre. Y ahí aparece la palabra lutró, que significa puesto en libertad. O sea, yo los dejo libres, la puerta está abierta, váyase. Pero todos acordamos y decidimos que no nos podemos ir porque en esta casa entonces hay abundancia de pan, hay abundancia de comida, hay abundancia de vestido. Aquí en esta casa hay un padre amoroso que nos trata bien y ahí es entonces donde nace la expresión esclavo voluntario. Y escuche con atención, si uno siendo salvo no sirve, entonces la pregunta es, ¿para qué salvación? Si nosotros hemos sido salvos, es para servir, no importando el precio que nos toque pagar. Acuérdese que Juan está en la isla de Patmos, eso lo vamos a ver más adelante. Juan está en la isla de Patmos a razón entonces de pagar el precio.
¿cierto? Porque ahí dice ahí que Juan entonces dice, el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra y de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que Juan está en la isla de Patmos está pagando un precio y es por causa del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9 entonces nos expresa y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Pero escuche por qué estaba en la isla llamada Patmos: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que miren que ahí nos está mostrando entonces que el siervo Juan, por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo, estaba él exiliado allí en la isla llamada Patmos, por ser cristiano, ¿sí? Por predicar la palabra. Entonces, pero Juan está lleno de gozo, ¿sí? Por ser catalogado entre los mártires o los que sufren por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces, mire que aquí la palabra siervo tiene la connotación de esclavo, tiene la connotación de servir. Y esta palabra aparece 19 veces en todo el libro de Apocalipsis. Y obviamente entonces se está refiriendo aquí a los cristianos. Está entonces haciendo referencia, el libro hace un llamado al servicio a Dios. Eso para ir entendiendo que es lo que vamos a ir encontrando aquí. Entonces, ahí está la expresión siervo. Ahora entonces viene la expresión que tenemos a continuación. Entonces dice aquí el texto, entonces tenemos aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces encontramos otra palabra muy interesante en este capítulo 1, versículo 1. Y entonces Juan recibe aquí la revelación para entonces de las cosas que van a suceder pronto. Ese pronto, vamos a poner aquí la pantalla, la palabra en pantalla. Ese pronto, entonces, no tiene la connotación de rápido. Cuando nosotros decimos, tráigame eso pronto, entonces creemos que es rápido, ¿sí? Entonces, pegue la carrera y no se demore. Aquí pronto no tiene esa connotación. Y aunque en la expresión de tiempo, ¿cierto? Aunque en la expresión de tiempo ya llevemos cerca de 2000 años esperando a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, entonces aquí el pronto tiene entonces la connotación de uno, veracidad de cumplimiento, ¿sí? Entonces es importante mirar que aquí el pronto tiene la connotación de veracidad de cumplimiento. Además, el pronto tiene aquí entonces la connotación que se va a cumplir en el tiempo y en la agenda de Dios. Es importante entonces que vayamos entendiendo esa palabra, porque muchos cristianos entonces, desde que el Señor se fue, ellos esperaban que el Señor viniera a la vuelta de 3, 4 años, porque ellos decían, no, Él viene pronto. Entonces el pronto tiene una connotación de la veracidad de cumplimiento. El pronto tiene una connotación entonces de que se va a cumplir en el tiempo y en la agenda de Dios. Y como para Dios el tiempo no existe porque Él es eterno, ¿cierto? Él habita en la eternidad. Entonces la agenda de Dios es diferente porque la agenda de Dios, un día es como 1000 años. Y esa es la ecuación que nosotros entonces no hemos podido hacer. Y por eso el cristiano se desespera, porque el cristiano mide los eventos y las promesas de Dios como la agenda suya. Pero Dios no me está mirando ni con desespero ni con la agenda suya, sino con la agenda de Él. Por eso entonces nunca usted verá a Dios con afán. Aunque Jairo le dijo, mi hija está gravemente enferma, pero Jesús no se desesperó, aunque Jairo sí lo estaba, pero Jesús no. Entonces observe que el tiempo de Dios en Jairo incluyó la muerte de la muchacha. Para cualquier padre eso es demasiado tarde, ¿cierto? Imagínense que le avisen cuando todavía estaba viva, entonces, y diga, no, me la dejó morir.
Entonces, ahora observa el panorama entonces de Marta y María, que le avisaron a Jesús cuando las fiebres apenas le comenzaban a Lázaro y apareció 8 días después Jesús. Entonces, porque yo haciendo cuentas, la Biblia dice que Jesús cuando fue hacía 4 días lo habían enterrado, imagínense. Entonces le dijeron a Jesús, no, es que ya es de 4 días. Así que Jesús llegó tardísimo para ellos, para la agenda de ellos, Jesús llegó tardísimo, pero Jesús llegó sereno, llegó todo relajado, todo fresco. Eso suena como cuando alguien dice, uy, hermano, estuve enfermo, la muerte la vi cerquita y nadie se dio cuenta. Y claro, algunos piensan que uno tiene aquí una bola de cristal y que se enferma y no avisan, entonces la gente piensa que uno es adivino. Pero a Jesús sí le avisaron y le avisaron a tiempo. Pero Jesús llegó tarde. ¿Tarde para quién? Para nosotros, ¿cierto? Humanamente hablando, pero en el momento preciso para él. Así que el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, el versículo 9, por allá el apóstol Pedro, entonces él dice, hermanos, yo quiero aconsejarles acerca de esto, no tengan las promesas de Dios por tardanza. O sea, no crean que el Señor ya debía de haber venido, pero no vino. Y hay muchos evangelistas que dicen, el Señor no ha venido porque todavía Dios tiene más gente para salvar. Y no sé si usted cree eso, pero eso no es verdad. Yo le voy a decir esto y quiero que usted me ponga mucha atención porque el reloj escatológico de Dios tiene una hora exacta. Escuche muy bien lo que yo aquí le voy a decir. El reloj escatológico de Dios tiene una hora exacta. Dios ya tiene definido los tiempos. O sea, Dios no está improvisando. Hay personas que piensan que Dios está improvisando. O es más, hay cristianos que piensan y ellos dicen, bueno, Señor, que todavía no vengas porque todavía no se ha convertido fulano de tal o Señor, falta esto o aquello. Y ellos piensan que por esa oración el Señor se va a demorar en venir. Algunos oran y dicen, Señor, ven pronto, Señor, queremos que ya levante la iglesia. Y entonces los cristianos piensan que por esa oración el Señor va a levantar la iglesia mañana. Entonces no, ni el Señor se va a demorar, ni el Señor se va a anticipar. Él ya lo tiene establecido. Escuche lo que dice, él dice el día y la hora, ¿cierto? Que aunque nadie lo sabe, sí hay alguien que lo sabe. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que postergue las cosas, sino que cumplió entonces, cuando una vez se cumplió allí el día y la hora, entonces que él ha propuesto, que él ha fijado para él regresar a esta tierra, él vendrá. Así que entonces no, aunque no se haya arrepentido de pronto fulano de tal o de pronto entonces que esta persona está a punto de bautizarse, el día que él tiene que venir, él viene. ¿Sí? Eso no lo va a impedir nada ni nadie. Eso que nos sirva de ánimo a nosotros porque si hay gente que predica eso. Entonces, hermano, no se preocupe que el Señor no ha venido porque hay mucha gente que se va a salvar. Y eso no es verdad. El Señor Jesucristo no ha venido porque la hora que Él ha establecido no ha llegado todavía. Las manecillas del reloj no se han pegado a la hora que Él ha establecido, no ha llegado a la hora cero, a la hora de cumplimiento. El día que el reloj de Dios llegue a la hora de cumplimiento, entonces a esa hora se va a ejecutar lo que Él ya tiene establecido. Ese día la trompeta final sonará y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que estemos vivos seremos transformados, dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces mire que Pedro ahí en su segunda carta, en el capítulo 3, entonces diferente es lo que Jesús le dijo a los judíos, porque Jesús le dijo a los judíos, bueno, también tengo otras ovejas, ¿cierto? Entonces ahí Pedro dice, no tomen por tardanza las promesas, lo que él ha dicho, no lo tomen por tardanza porque el que ha prometido que va a venir, vendrá. Así que entonces, pero Jesús también entonces dice, bueno, tengo otras ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 16, Jesús dice entonces que tiene otras ovejas que no son de ese redil. Y entonces dice él, aquellas ovejas también debo traer, ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿A quién se está refiriendo ahí?
Se está refiriendo entonces al pueblo gentil, a las ovejas que eran de otro redil. Entonces, a ellos sí les aplica, o a ellos sí se les aplica la expresión entonces, no solamente a ustedes son los que voy a salvar, sino que tengo otras ovejas que también van a venir y no son de este redil. Así que eso es lo que Jesús dentro del plan del Señor hay. Pero lo que Pedro nos está diciendo es, bueno, Dios entonces, aunque hayan ovejas de otro redil, aunque Dios tenga muchas y quiera salvar a toda la raza humana, no quiere que nadie se pierde, pero Dios no va a postergar, Él no se va a arrepentir y va a cambiar lo que Él ha establecido. Es lo que está diciendo Pedro. No es que llegó la hora cero y Dios diga, uy, pero es que Julano de tal no se ha arrepentido y es tan buena persona, me cae bien, entonces voy a esperar 15 días más a ver si se arrepiente. Y, y es importante decir entonces que el Señor no juega a eso. Hay personas que piensan que Dios juega a eso, pero Dios no juega a eso. Entonces, eso es lo triste de que Cristo entonces venga pronto, es que muchos amigos que están de pronto escuchando la palabra, de pronto lleven bastante tiempo asistiendo, no tomaron la decisión y se quedaron. Eso es lo triste, ¿sí? Yo en alguna ocasión le oí decir al hermano Álvaro Torres que los hombres tienen un día para decidir y nosotros tenemos un día para predicarlo. Entonces, es importante que entendamos eso. Dios, Él entonces ha establecido ya un día en el cual Él hará sonar la final trompeta. Entonces el Señor dice en su palabra, he aquí el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Eso es para quién? Para todos, ¿cierto? Y mayormente para los que todavía no han creído. Pero para nosotros entonces es, bueno, vaya y predíquelo ya. Predíqueles hoy porque ellos necesitan salvarse hoy, ¿sí? Y algunos dicen, no, dejémoslo para mañana, pero el mañana es de quién. ¿El mañana es suyo o es mío? Ni suyo ni mío, ¿cierto? Entonces, el mañana no existe. No sabemos si llegue el mañana. Dios es el dueño del mañana. Así que entonces, mi día es hoy. Porque aquí todos somos mortales. Acuérdense que estamos en la fila. Precisamente el día de hoy murió, o el día de ayer murió una persona conocida cercana de la iglesia, cercana a la familia de mi esposa, bueno, conocidos, y muy joven, 33 años, ¿sí? El esposo llegó de trabajar y ella pues estaba un poquito malita y le dijo, quiero descansar, y se acostó a dormir y no despertó. Así que entonces mire que todos somos mortales, acuérdense que estamos en la fila. Entonces yo tengo que hacer lo que concierne a Dios hoy porque mañana no sabemos. Así que entonces dijimos que Apocalipsis tiene tres tiempos de interpretación, ¿verdad? Las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Sobre eso se trabaja la profecía apocalíptica, las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de suceder. Entonces aquí el apóstol se le muestra o le habla de las cosas que han de suceder pronto, ¿sí? Y se las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios las envió por medio de su ángel a su siervo Juan, y entonces esa expresión que han de suceder pronto tiene aquí dos tiempos, ¿sí? Tiene aquí dos tiempos. El primer tiempo, entonces, las cosas que Dios habla, entonces ya son un hecho aún faltando 1000 años. Bueno, aquí tenemos entonces que la tercera connotación es que la sucesión de acontecimientos que se darán inmediatamente sucede primero en la serie apocalíptica. O sea, que se cumple aquí el propósito que Dios tenía, este evento, y posteriormente entonces se comienza el cumplimiento del siguiente. Y así hasta que se dé el cumplimiento de toda la profecía escatológica o apocalíptica. Así que entonces la expresión pronto nos descarta eventos intermedios, sino que nos asegura inminencia en términos escatológicos, o sea que no quedará sin cumplirse. El apóstol o el Señor Jesucristo, mejor dicho, en Marcos, entonces, o Marcos escribe lo que el Señor Jesús expresó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán. Y Apocalipsis 6, 10, 11 dice, y se les dijo, descansen todavía todavía un poco de tiempo. Así que entonces, las cosas que Dios habla ya son un hecho, aún faltando 1000 años. Vamos a retrocedernos aquí un poquito. Vamos a dejarlas aquí. Vamos a dejar la diapositiva en esta expresión. Entonces, la sucesión de acontecimientos. Entonces, las cosas que Dios habla ya son un hecho, aún faltando 1000 años. En otras palabras, délo por hecho. Porque las cosas en Dios son en Él sí y amén. Y escuche con atención esto. No hay un solo dicho de Dios, no hay una sola promesa de Dios que haya sido cambiada. Todas se han cumplido al pie de la letra, ¿sí? En el día y en la hora que Él lo ha determinado. Porque acuérdense que cuando hablamos de la muerte del Cordero Pascual, ¿sí? Con los que de pronto estuvieron en pandemia, que estuvimos desarrollando algunos temas, de pronto se acuerden que dijimos entonces que según la profecía, según en Números y Levíticos, el Cordero Pascual debía morir el día 14 de Nisan entre las 2 tardes. Para que usted entonces recuerde y los que de pronto no estuvieron, entonces sepan, la primera tarde se medía que era de las 12, ¿cierto? De lo que para nosotros es mediodía hasta las 3 de la tarde. Eso entonces es la primera tarde. La segunda tarde iba de las 3 a las 6 de la tarde. Así que entre esas 2 tardes el Cordero debía morir. Y Jesús murió exactamente ahí. Pablo expresa que cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Eso nos está entonces mostrando que Dios es exacto en sus promesas y en sus dichos. Jesús le dijo, aún mi hora no ha llegado. Eso entonces nos dice que hay una hora establecida. Y por eso Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Eso quiere decir que Jesús debía morir en el día preciso y a la hora exacta para que la profecía se cumpliera al pie de la letra. Entonces, esto que ha de suceder pronto indica que tiene fidelidad en el cumplimiento, que aunque falten 1000 años, se cumple. ¿Sí? No indica que tiene que ser ya. ¿Sí? Que tiene que ser rápido. No está indicando eso. No indica que vaya a suceder, que no vayan a suceder otras cosas. Pero además, déjenme recordarles que ya hicimos entonces la cuenta y de eso que Juan está diciendo, dijimos que esa profecía entonces fue dada, ¿sí? Si usted se pone a mirar entre el año 90 al 95, 96 después de Cristo, o sea que ya hace casi 1000 años que se dio la profecía a Juan. Y entonces, ¿cuántas profecías tenían que cumplirse de esa época a esta? ¿Sí? Y si usted ha podido observar, entonces se han ido cumpliendo todas las que el Señor entonces dejó para que se fueran cumpliendo en ese tiempo de desarrollo de la iglesia en la tierra. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que actualmente solamente faltan 3 eventos por cumplirse. ¿Sí? Solamente faltan 3 eventos por cumplirse. No sé si usted se acuerda, pero 2 de esos 3 eventos, entonces nosotros no lo veremos. 2 de esos 3 eventos que faltan, nosotros no lo veremos. O sea que en realidad, si hablamos para nosotros la iglesia, entonces queda solamente un evento porque se cumpla. Y ese evento que falta, porque se cumpla, tiene que ver precisamente con nosotros. Y ese evento entonces es que Jesucristo levante esta iglesia para que la iglesia sea glorificada. Así que entonces la expresión pronto sí es real en Cristo, sí es real en la profecía escatológica. Y repito esto porque Él no la está midiendo por el tiempo. Recuerde que Dios trasciende el tiempo, Dios habita en la eternidad, Él vive en la eternidad, Él nunca ha estado en el tiempo, ¿sí? Dios entonces nunca ha estado en el tiempo. El que estuvo en el tiempo fue la manifestación de Jesucristo, de la manifestación de Dios en carne. Entonces, Él sí estuvo en el tiempo. Así que entonces el texto dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cierto? ¿El tiempo de quién? El tiempo que Dios estableció para que la profecía del nacimiento del pariente redentor entonces se cumpliera. Entonces, ¿quién estuvo en el tiempo? Que aunque Dios no lo limita el tiempo, aunque haya asomado él su mano en el tiempo, ¿sí? Es por eso dice Isaías, y
Dice, ¿y quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese brazo de Jehová fue el que él sumergió en el tiempo. Porque si yo digo que él trasciende el tiempo, entonces una de las dos tiene que ser verdad, ¿cierto? La otra tiene que descartarse. Así que cuando hablamos de tiempo, no estamos involucrando a Dios, porque él trasciende el tiempo. Él no tiene entonces, él no tiene reloj ni calendario, ni tanto judío, ni tampoco gregoriano. Para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces por eso es que la expresión pronto tiene aquí la connotación entonces de que hay una veracidad de cumplimiento y que se va a cumplir en el tiempo y en la agenda que Dios lo ha establecido. Porque aunque Dios no esté en el tiempo, entonces Él sí ha fijado las cosas dentro del tiempo porque entonces es en el tiempo en el cual el ser humano se mueve. Entonces, mire que se va a cumplir en el tiempo y en la agenda de Dios. Por eso la expresión pronto también dijimos que tiene aquí la connotación de la sucesión de acontecimientos que se darán inmediatamente, suceda el primer evento de la serie apocalíptica. Así que, ¿cuándo arranca la serie apocalíptica? En el capítulo 4. ¿Sí? Una vez que se dé el primer evento de la serie, entonces el primer evento de la serie es entonces el levantamiento de la iglesia. Entonces la expresión pronto tiene que ver con esa sucesión de acontecimientos y de eventos que se van a dar. Porque es necesario que tengamos claro que Juan tiene aquí en su mente dos cosas. Y escuche esto importante que le voy a decir. Aquí Juan entonces, aparte de ser entonces el agente de Dios, ¿sí? Aparte de ser el receptor aquí de la profecía, también Juan está haciendo un tipo de la iglesia en ciertos eventos de la profecía. Juan entonces hace el tipo de la iglesia, pero la pregunta de pronto sería, bueno, ¿cuándo Juan hace el tipo de la iglesia? Cuando usted se para en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, entonces dice allí la palabra del Señor, después de esto, ¿sí? Juan comienza diciendo, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Porque entonces aquí la primera voz que oí, porque acuérdense que él viene hablando con esa voz desde el capítulo 1, ¿sí? Por eso entonces él dice, la primera voz que oí. Entonces como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Juan dice ahí en el versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu. Entonces Juan hace el tipo de la iglesia porque el apóstol Pablo expresó en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y él dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la voz que Juan oyó, la voz como de trompeta. Entonces esa voz le grita y le dice, sube acá. Y Juan entonces dice que al instante, él dice al instante. Acuérdense que Pablo lo expresa y dice que ese evento se da en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? En la expresión más rápida de tiempo. Y Juan aquí dice al instante, o sea, eso fue de inmediato, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero entonces Juan también hace aquí en Apocalipsis de mensajero, ¿cierto? Él es el mensajero para las 7 iglesias, que es lo que realmente ya en el versículo 4 usted ve que dice, entonces allí de capítulo 1, versículo 4 dice entonces, Juan a las 7 iglesias, ¿cierto? Entonces mire que Juan hace un momento de la profecía el tipo de la iglesia, pero también hace de mensajero, ¿sí? Porque a él es el que se le entrega la profecía. Acuérdense que mensajero viene de la palabra ángel y del griego ángelos, ¿sí? Que quiere decir llevar mensaje, ser mensajero de alguien. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí, con respecto a esta expresión pronto, entonces tiene una veracidad de cumplimiento, ¿sí? Que está entonces indicando que las cosas que Dios habla son un hecho, ¿sí? Aún faltando 1000 años.
¿sí? Porque al fin y al cabo, entonces, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso, entonces, pronto también tiene que ver con que se va a cumplir lo que Él ha establecido, ¿cierto? En el tiempo y en la agenda de Dios. Y también tiene que ver con el arranque o el inicio de los sucesos apocalípticos. Así entonces que dijimos que esta expresión pronto no descarta eventos intermedios, sino que nos asegura inminencia en términos escatológicos, o sea que no se quedará nada sin cumplirse. Jesús lo dijo ahí en las palabras que expresa Marcos en su escrito, y él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otra versión dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Así que entonces es importante mirar que esa expresión, mis palabras no pasarán, en realidad en el contexto nuestro es, no se quedarán sin cumplimiento. O sea, todo lo que Jesucristo ha dicho, todo lo que el Señor ha dicho, no se quedará sin cumplimiento. Así entonces está indicando que no se quedará ninguna profecía bíblica sin cumplirse. No va a decir el Señor, no, es que se me olvidó darles este cumplimiento. ¿Sí? No, todo lo de Dios, los dichos de Dios, se cumplirán al pie de la letra. Eso también tiene que ver entonces con la expresión pronto. A los que estaban adorando bajo el altar, allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 al 11, que lo puse ahí también. Entonces, allí estaban entonces, acuérdense que ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, entonces a ellos se les dijo, descansen por un poco de tiempo, ¿sí? Acuérdense que allá bajo el altar, eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a capítulo 6, pero quiero decir algo aquí para entender esta expresión pronto, y quise poner esto como ejemplo. Hay allá entonces bajo el altar un poco de gente ahí, ¿cierto? Llorando y pidiendo y diciendo, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? No vengará la sangre de tu pueblo y de los inocentes. Bueno, ellos están allí diciéndole al Señor, bueno, queremos que ejecutes, que actúes. Entonces a ellos se les dice, descansen todavía por un poco de tiempo. Porque algunos todavía y otros más también van a entrar en esa escena, ¿cierto? De pedir venganza. Recuerde que esos que están ahí en el capítulo 6, entonces todavía no están muertos, ¿sí? Todavía no se ha completado el número de los que van a estar ahí clamando. Entonces van a entrar en esa escena de pedir venganza. Y hay como solamente para abrirles un poco el apetito, ahí están entonces las oraciones que nosotros creemos que no han sido contestadas. Hay oraciones que el creyente hace, se muere y el creyente piensa que Dios ya se olvida de ellas. Y quiero decirle que las oraciones que nosotros le hacemos al Señor, entonces allá para que usted como poderles graficar lo que no es tangible para nosotros, cuando usted hace una oración a Dios pidiendo venganza, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿cierto? No se venguen ustedes mismos, sino dan lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Hay momentos donde de pronto nosotros hemos orado y hemos dicho, bueno, Señor, mire, póngale la mano a este vecino, Señor, él se está levantando contra tu pueblo, contra tus siervos, está diciendo cosas, Señor, nos está amenazando. Entonces el Señor dice, bueno, no se venguen ustedes mismos, denme lugar a mí. Así que entonces, esas oraciones que usted hace, ¿sí? Que usted hace al Señor, entonces el Señor no se le olvida. ¿Sí? Y yo le voy a dar un consejo aquí, en el nombre del Señor, que no se vengue de nadie, ¿sí? A veces es difícil, pero qué bueno que usted no se vengue de nadie. Apréndase esta palabrita. Qué importante que usted aprenda a ponerlos en la redoma de Dios, ¿sí? Y usted dirá, bueno, no sé qué es la redoma de Dios. Entonces, es más, yo les recomiendo que usted escoja muy bien a quién va a poner en la redoma de Dios, porque por allá en Apocalipsis 17 y 18 nos vamos a encontrar una expresión que dice,
denle el doble de lo que le hicieron a ustedes. O sea que esas oraciones que encontramos aquí en el altar, en el capítulo 6, versículo 10 y 11, entonces porque ellos están orando por venganza, ¿sí? La oración de ellos no es ni por sanidad, no es ni por de pronto provisión, no, es por venganza. Entonces dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no vengarás la sangre de tus siervos? Entonces el Señor le dice, espérense un momentico, ¿sí? Porque cuando usted ora por venganza, usted está poniendo a esa persona en la redoma de Dios. O sea, poner a esa persona en la redoma de Dios significa que esa persona, o por eso que usted está pidiendo venganza, va a recibir el doble de lo que le está haciendo a usted. Entonces, ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le responde y le dice, mire, espérense un momentico, porque aquí, en el capítulo 6, entonces apenas está empezando, ¿sí? Capítulo 6 es la agenda, se está mostrando allí la agenda de lo que es la semana 70. Entonces, ahí apenas en el capítulo 6 se está aperturando los sellos y ellos entonces se ven como desesperados. Claro, es que ellos viven, ¿cierto? Desde hace rato en el altar de las personas que han muerto por el testimonio, que han muerto por causa de la palabra, que han muerto por causa entonces del testimonio de Jesús. Y no solamente en la gran tribulación, porque todos los discípulos, más del 95% de los discípulos murieron por causa del evangelio. Solamente uno, que es Juan, muere de muerte natural, pero lo intentaron matar de varias formas. Y entonces el Señor a él lo preservó porque tenía un propósito con Juan, que estamos aquí precisamente estudiando ese propósito que el Señor tenía con Juan y con esta profecía. Y entonces los cristianos neotestamentarios, los cristianos del primer siglo, los de las catatumbas, los cristianos del circo romano, y bueno, y muchos aquí en Colombia, todos murieron por causa del testimonio de Jesús. Y las oraciones de ellos siguen haciendo eco, ¿sí? En los oídos de Dios, ¿sí? Siguen haciendo eco en el cielo. Eso es lo que nos muestra aquí Apocalipsis 6, que todavía entonces el Señor tiene allí, esto es como una gráfica para que usted se dé cuenta que el Señor todavía sigue escuchando, sigue él oyendo ese clamor de su pueblo, pero llegará el día y la hora que el Señor entonces tiene establecido, donde él ejecutará su ira y hará justicia a sus santos. Así que entonces no se la cobre usted, déle el lugar a Dios, que él sabe lo que él va a hacer. Sí, claro, usted quisiera que el Señor hiciera algo al instante, pero dele el lugar para que el Señor lo haga pronto. O sea, que él, ese pronto, entonces ya está aprendiendo usted que es una veracidad de cumplimiento. O sea, él lo ejecutará, él lo hará, ¿sí? Porque él lo ha dicho. Así que entonces deje bien claro que el Señor llega porque llega, él lo cumple porque lo cumple. Así que entonces es importante que usted vaya teniendo claridad con respecto a esta expresión pronto, ¿sí? Que la expresión pronto entonces no descarta eventos intermedios, sino que nos asegura inminencia en términos escatológicos, así que no quedará nada sin cumplirse. Entonces el versículo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí encontramos la expresión ángel, ¿cierto? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya dijimos entonces que ángel ángel entonces significa mensajero. Vamos a mirar aquí la diapositiva. Vamos a ver qué pasó. Entonces ángel significa, espérame un momento. Ángel significa mensajero. Bueno, ya la tenemos aquí. Entonces, por último, ángel siempre será entonces mensajero en su mayor significado. Entonces viene del hebreo malak, que significa mensajero, y del griego ángelos, que significa también mensajero. Así que entonces aquí estamos hablando de un ángel en el sentido de espíritu, ¿sí? Porque los ángeles de Dios son espíritus,
¿sí? Vamos a ubicarnos a Hebreos capítulo 7, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 7. Mire que allí entonces dice la expresión bíblica, dice ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. O sea que este ángel que aparece aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, entonces es un ángel de espíritu, ¿sí? Cuando entremos en las cartas apocalípticas, que ya lo vamos a ver a partir del capítulo 2, vamos a ver que ahí la expresión ángel, porque si usted lo lee rápidamente, entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, un ejemplo, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí la expresión ángel, en el capítulo, a partir del capítulo 2, donde están las cartas de las iglesias, entonces ahí ángel, entonces tiene otra connotación, ¿sí? Ya ese ángel ahí no es un ser espiritual o un espíritu, sino que ya ahí ángel se le da entonces la expresión al pastor de la iglesia, ¿sí? O sea, el pastor es el ángel de Dios aquí en el mensaje de las cartas, pero además entonces es el pastor y es el profeta. Por eso entonces, si algún profeta, ¿cierto? Se levantase dentro de su congregación, entonces usted no, bueno, o el pastor que está allí en la congregación no puede entonces eh, decir, eh, o cómo puedes expresarlo para darme a entender. Supongamos que aquí en la congregación donde yo administro, se levanta entonces un hermano o una persona y dice, mire, es que el Señor me mostró, ¿sí? Y entienda esto para que usted comprenda cómo Dios actúa, para que usted entienda cómo Dios hace las cosas. Porque por falta de conocimiento es que mi pueblo perece, dice la palabra. Y por falta del conocimiento es que mucha gente cree todo lo que ve y lo que oye. Así que entonces, si alguien se parase dentro de la congregación donde usted está, es importante que antes de que Dios le revele a alguno de los que están allí sentados, ¿sí? Primero Dios se lo revela a la autoridad que él ha puesto, ¿sí? Que es en este caso su pastor. Entonces, porque su Biblia y mi Biblia dice, porque Jehová Dios no hará nada, ¿cierto? Allá si usted lo lee, Amós capítulo 3, versículo 7, Jehová Dios no hará nada sin que revele entonces su secreto a sus siervos los profetas. Ahí entonces de una vez le dejo clarito eso, que si alguien se llegase a levantar aquí en la congregación donde yo estoy ministrando, antes de que el Señor le muestre algo a una persona, el Señor primero se la tiene que mostrar o el Señor primero tiene que revelársela al profeta mayor, ¿cierto? Porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, ¿sí? Y por eso entonces hay profetas mayores y profetas menores y profetas posteriores. Eso es importante que usted lo entienda, ¿sí? Cuando usted estudia profetismo en la Biblia, entonces usted se da cuenta que hay profetas mayores, hay profetas menores y hay profetas posteriores. Entonces, el profeta mayor, en este caso, es su pastor, porque esa es la autoridad que el Señor ha puesto ahí. Y entonces el Señor no va a revelar nada en la congregación sin antes revelárselo a él. Que claro, muchas veces su pastor no dice nada, él se queda callado, hace lo que hacía María. María dice la Biblia que él guardaba todas las cosas en su corazón. Así que entonces es importante entender esto, porque aquí el Señor entonces le está revelando, ¿cierto? Por medio de su ángel a su siervo las cosas que deben suceder pronto y se la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que mire que antes de que pasara antes de que en algún creyente de la iglesia de Juan se levantase y dijera, mire, es que el Señor me mostró que va a haber unos juicios. El Señor primero se lo mostró a quién, a él, ¿sí? Al profeta mayor. Entonces, es importante que usted recuerde que dentro de los ministerios hay uno que es el ministerio de profeta. ¿Quién lo constituyó? Entonces, si usted lee allá Efesios capítulo 4, versículo 11,
entonces usted se da cuenta que Dios fue el que los estableció, Dios fue el que los instituyó. Y si usted se va a Apocalipsis capítulo 22, entonces usted se da cuenta en el versículo 6 y que él expresa y dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que entonces es por eso que aquí el Señor ha puesto una autoridad espiritual, un hombre que tiene un don ministerial y ese entonces es servidor de Jesús. Así que si en la congregación donde yo ministro se levanta alguien, entonces el Señor primero le revela las cosas al profeta mayor. Por eso entonces mire la recomendación del profeta, amados. ¿Sí? Mire la recomendación que hace un profeta para que usted vaya identificando ese ministerio de profeta. El profeta siempre le va a decir, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Así que entonces es importante que usted atienda a ese llamado. O sea que el profeta mayor se levanta a alguien y dice, no, es que el Señor me mostró esto. Él entonces lo está probando si eso es de Dios o no es de Dios. Así que, ¿cuál es el espíritu de la profecía? Entonces, Apocalipsis 19:10 nos lo dijo, que es el testimonio de Jesús. Así que, bueno, no sé si en algún momento hablemos de ministerios, pero es importante que usted entienda y sepa identificar cada uno de ellos y sepa dentro de eso qué es un profeta, ¿sí? Entonces, es importante tener eso ahí en cuenta. Así que, allí entonces usted se da cuenta que Jesucristo escogió a 12 hombres, ¿cierto? Que se llamaron los apóstoles de Jesucristo. Y esto se lo digo para que usted tenga allí como el dato. Entonces hubo 12 hombres que el Señor escogió que se llamaron apóstoles de Jesucristo. Tuvieron ese nombre o ese título porque fue Jesucristo quien los escogió directamente. Pero de ahí en adelante no quiere decir que en la iglesia no haya apóstoles. En la iglesia todavía hay apóstoles, pero se conocen como apóstoles de la iglesia, ¿sí? Ya no se llama apóstoles de Jesucristo, sino que se llama apóstoles de la iglesia. Y es importante que usted entienda que los 5 ministerios que están allí graficados en Efesios capítulo 4 están activos en la iglesia de hoy, ¿sí? Es importante entonces que usted tenga en cuenta eso. Entonces aquí intervienen entonces 3 personajes, ¿cierto? Venimos hablando entonces en el versículo 1 de Apocalipsis. Entonces aquí tenemos a Jesucristo. Tenemos entonces también que es la manifestación, ¿cierto? La teofanía de Dios. Y tenemos también entonces aquí el ángel, ¿cierto? Que dijimos que ese ángel que está hablando aquí el versículo 1, el capítulo 1, entonces es un ser que es espíritu. Y entonces también tenemos aquí a Juan, ¿sí? También entonces tenemos a Juan. Entonces tenemos a Jesucristo, el ángel y Juan. Dios envía la profecía a través de Jesucristo. Jesucristo entonces se la da al ángel y el ángel se la transmite a Juan. Así que Juan es el mensajero de la profecía para nosotros, ¿sí? Por eso entonces ya usted en el versículo 4 encuentra que Juan no se quiere quedar con lo que él ha recibido, ¿cierto? Y entonces Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces entienda cómo es el actuar de Dios. Entonces Dios da la orden, Jesucristo la actúa, el ángel la ejecuta y el ministro entonces o el siervo la expresa. Eso es importante, entonces, usted ve que ya Juan, entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces queda claro que ángel en el griego y en el hebreo significan mensajero. Ya el ángel que aparece en el capítulo 2 de Apocalipsis se refiere entonces a el ángel de la iglesia, refiriéndose al pastor, al ministro que Dios entonces allí ha establecido. Y observe que todas las cartas comienzan con la misma expresión. Escribe al ángel de la iglesia, ya sea menciona Éfeso, Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Bueno, y comienza entonces allí a hacer referencia a la autoridad que Dios ha puesto, esa autoridad espiritual que Dios ha puesto en cada tiempo y en cada congregación.
Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a aprender a identificar los tiempos de la iglesia a nivel global. Vamos a aprender a identificar los tiempos de la iglesia a nivel local, a nivel de congregación. Por eso es importante que los ministerios se roten, ¿sí? Que hayan traslados, que se roten, porque la iglesia debe beneficiarse de los 5 ministerios. Así que entonces, la palabra pastor viene también, o viene a convertirse también en mensajero, ¿no? El pastor viene a convertirse en mensajero. Cuando yo digo pastor, no me estoy refiriendo a un ministerio específico como pastor, sino que estoy hablando en el sentido del que ministra en un lugar. Sí, nosotros tenemos la buena costumbre de que decimos, bueno, el pastor, Juliano de tal, el pastor, nunca decimos el apóstol, o el profeta o el evangelista. Dentro de nosotros como que manejamos eso algo muy prudente, pero el mundo de hoy sí está como torciendo, está desfigurando lo que es un apóstol, lo que es un profeta, lo que es un maestro, desfigura muchas cosas, pero qué importante que usted pueda tener el panorama de lo que la Biblia muestra. Entonces, eso es importante ir mirando lo que aquí nos va mostrando. Entonces, este maravilloso capítulo 1 de Apocalipsis, entonces, lo que vamos aquí encontrando. Entonces, vamos aprendiendo algunas cositas, vamos a ir mirando algunas otras con el tiempo, vamos a estar ahí avanzando. Aquí vamos como la luz de la aurora, que va en aumento. Vamos poco a poco, vamos aumentando. Y bueno, creo que hoy ya terminamos el capítulo, el versículo 1, perdón. Quedamos listos de pronto para iniciar ya el versículo 2. Pero qué importante que usted vaya aquí entonces identificando algunas verdades bíblicas, ¿sí? Que mire que solamente con lo que usted va mirando de Apocalipsis, de pronto usted va ya teniendo otros ojos, va mirándolo con otra óptica, y qué bueno que podamos verlo desde lo que el Señor nos presenta. Por eso vamos a ir verso a verso, vamos a ir poco a poco, y la idea es que vayamos creciendo en el conocimiento de su gracia. Entonces vamos a dejar hoy hasta ahí y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Recuerde que posteriormente estaremos habilitando el grupo de WhatsApp para que usted pueda expresar las inquietudes, las preguntas, de pronto que le ha sugerido, le han surgido en la enseñanza de hoy. Vamos a darle gracias y entonces finalizamos la clase de hoy. Bendito Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta bendición que tú nos diste, de poder meditar en tu palabra, de poder aprender de ella, de poder crecer en ella. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú sigues, Señor, ejecutando tu palabra, Señor, tú sigues actuando, tú sigues, Señor, teniendo misericordia, Señor, y sigues, Señor, mostrándonos que tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor Jesús, porque nos das este conocimiento y cada día vemos las cosas como tú las has establecido. Ayúdanos, Señor Jesús, a cada día poder compartir tu palabra. Ayúdanos a ser un mensajero de paz. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder a abrir nuestros labios sin temor y que podamos, Señor, también alcanzar a muchos que están necesitados hoy. En tu nombre, Jesús de Nazaret, guarda y bendice nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces ya les estaré habilitando el grupo de WhatsApp